Te invito a que reflexionemos y oremos juntos con el Evangelio del domingo 12 de septiembre de 2021, 24º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de un largo tiempo, después de caminar y compartir la vida, de descubrir al otro, de conocerlo a profundidad, Jesús encuentra el momento justo para lanzar a sus discípulos tal vez la pregunta más personal e íntima, junto a la que le hace a Pedro ya después de la resurrección, cuando le pregunta si lo ama. Para establecer la diferencia, quiere saber primero qué dice la gente de él. Toda la muchedumbre que lo ha escuchado y que se ha saciado con sus obras y milagros. Como en todo lo público, las opiniones difieren unas de otras. Unas son aproximadas y otras solo comentarios intrascendentes. Todo ello implica que nadie en la multitud sabe más de Jesús que lo que han visto de él, que lo han visto hacer o porque otros lo han dicho. Luego Jesús quiere saber mejor qué piensan sus amigos de él, qué piensan sus cercanos, sus íntimos, los de su corazón, los que caminan a su lado, los que ha preparado todo este tiempo para recibir la verdad. ¿Quién cree en ellos que es Jesús? Una pregunta que lleva en sí misma el riesgo de descubrir en la respuesta que tal vez los discípulos tampoco sepan quién es. Pero si la opinión de la multitud es totalmente carente de verdad, la respuesta de los discípulos, resumidos en la voz de Pedro, está llena de conocimiento y de intimidad. Tú eres el Mesías. Así le responde el mismo que en otras ocasiones ha sido imprudente y acelerado, pero que sabe también reconocer desde el corazón. Pedro ha dicho la verdad, y más que decirla, ha hecho una confesión de fe en Jesús. El amor por él lo ha impulsado a hacerlo. Creer en alguien implica haberlo amado, y antes de amarlo, haberlo conocido. Pedro ha hecho ese camino, ha conocido al Maestro y lo ha amado, aunque todavía no entienda muchas cosas. Por eso cuando Jesús comienza a prepararlos para lo que se viene en Jerusalén, Pedro lo increpa hasta tal punto que el Maestro le llama Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. He ahí el dilema tan constante en nuestro propio seguimiento de Jesús. Sabemos de Él que es el Hijo de Dios que viene a nosotros, a salvarnos con su amor. Pero ponemos freno cuando nuestra manera de amar, tantas veces equivocada, no coincide con la suya. Cuando Jesús llama a Pedro Satanás,
quiere mostrar, y por eso dice el texto que lo hace de cara a los discípulos, que el principal obstáculo para la obra de Dios no es ningún ser oscuro que habite las tinieblas, sino el ser humano mismo, que cuando no encuentra algo conveniente para sí, bloquea la acción de Dios. Jesús sabe que sus discípulos le aman y sabe que le siguen, pero que el camino aún no ha terminado. Por eso remarca el verdadero sentido de seguirlo. Quien quiera ir en pos de Él debe recorrer el camino que Él ha recorrido. Debe negarse a sí mismo, es decir, renunciar a seguir siendo el obstáculo que impida la obra de Dios en su vida y en la de los otros. Cargar la cruz es amar hasta el extremo, cada día, como ha amado Jesús. Perder la vida tratando de amar todos los días para que los días tengan el sentido de seguir al Maestro. Cargando la cruz es que nos hacemos uno con Él. Muriendo a nosotros mismos es que vivimos para Él. ¿Quién es Jesús? Millones de seres humanos han querido responder a esa cuestión desde todos los ángulos de la historia. Para nosotros, cristianos de hoy, discípulos del Maestro, sigue siendo vigente esa misma pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Le conozco porque he oído de Él o porque he caminado a su lado? Él espera de nosotros una respuesta íntima y personal que dé al mundo razón de nuestra fe. Quedémonos con los versos de aquella hermosa canción que escribió alguien con esta misma inquietud. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Para terminar, oremos. Amado Jesús, te doy gracias porque me has llamado a vivir la experiencia de tu amor, porque me has dado tu evangelio como estilo de vida y poniéndolo por obra, puedo irradiar tu amor al mundo con la alegría propia de quien se siente amado, salvado y bendecido. Te pido que hagas de mi vida tu morada, que en ella se haga visible tu presencia para la edificación de mis hermanos. Guíame por el camino para poder ser tu discípulo. Hazme dócil para que mis palabras y acciones sean testimonio ante el mundo de la belleza suprema que eres tú. Amén. Feliz semana.